punto neurálgico que ha surgido en escena, por así decirlo, en los últimos 4 años, y es el proyecto a carbón Punta Catalina. ¿Por qué? Bueno, porque es el proyecto más grande en términos de inversión económica por parte del Estado, al menos en los últimos años. Y además, una vez esté en operación, en línea, de manera 24/7 de base, representará posiblemente el 40% de la generación, o dicho de otra forma, abastecerá cerca del 40% de la demanda, incluso quizá más en estos meses post-COVID, que la demanda irá aumentando un poquito lentamente del 11%. Entonces la pregunta sería, dos escenarios. Asumiendo que su gobierno, en caso de ser electo el 5 de julio, no se queda con la propiedad de la planta, o sea, no la venderá. ¿Cuál sería la política comercial en precios que establecería un próximo gobierno del doctor Leonel Fernández en términos de la venta de energía de esta planta a las empresas distribuidoras, a los usuarios no regulados y también a las generadoras, es decir, el mercado mayorista? ¿Y cómo lograr que esos precios al mercado mayorista, aguas abajo, puedan influir en los precios del mercado minorista, léase las residencias, los usuarios regulados? Parte B de mi pregunta, señor presidente, es, en el esquema que su gobierno decida vender la planta a un privado, por favor, si puede explicarnos las razones y cómo beneficia esa decisión a los usuarios finales del sector energético en términos de calidad de servicio, mejores precios, y cómo beneficia al Estado Dominicano. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo diría que en realidad el gobierno no tendría por qué tener una intervención directa en el establecimiento de los precios de esa generación de energía, en razón de que todo lo concerniente a precios en el sector eléctrico está previsto en la ley 12501 de la Ley General de Electricidad. Por consiguiente, lo que el gobierno hará es ceñirse a lo que establezca la ley. La ley establece sus mecanismos de establecimiento de precios, ¿verdad? Y ahí lo que funciona siempre es la libre competencia entre los actores del sector energético, los actores, en este caso, generadores de energía, que ofertan esa energía a las distribuidoras y a los usuarios no regulados. Sería un tema ya establecido ahí. Igual, existen licitaciones para presentar esa energía al sistema. En el caso de que efectivamente ¿no? una planta generadora de energía a carbón, en este caso, que pueda reducir su costo de producción, pues eso inevitablemente se reflejará en el mercado, en las tarifas de los usuarios. Sobre la base precisamente de esa competencia, los que ofrecen a los distribuidores la energía generada se entra en esa competencia y obviamente si hay una disminución en el costo de producción, forzosamente tiene que reflejarse también en la tarifa de los usuarios. Esa es la forma como lo podemos más o menos. La segunda parte de su pregunta era... La segunda parte era, en el escenario que un futuro gobierno sur decida vender la planta Punta Catalina al sector privado, primero, cuáles fueran los motivos, cómo verían ustedes que esto beneficiaría al usuario final, es decir, los precios, a las residencias, a los comercios, a las industrias, y qué beneficio tendría el Estado? ¿Cuál beneficio vería usted para el Estado de desprenderse de ese proyecto? Bueno, eso es una pregunta que yo no podría responderle en estos momentos. Tendríamos que llegar al gobierno, examinar la situación de esa planta, cuál es su estado financiero, cuáles son sus condiciones y qué es lo que resulta más beneficioso al interés nacional. Entonces, tendríamos primero que ganar las elecciones, entrar en la transición, ver los documentos y ya saber qué decisión podríamos adoptar sobre ese particular. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Muy amable, señor presidente. Perdón.
Y ahora pasamos a Alexander Sheff, presidente del Comité de Facilitación de Comercio. Muchas gracias, es un placer estar con usted, doctor Fernández. Muchas gracias. Y un gran bienvenido también a nuestros miembros del Comité de Facilitación de la Cámara que nos acompañan acá. El país ha estado embarcado en los trabajos para cumplir los acuerdos de Bali y otros compromisos que tiene el país de facilitación comercial. Para ello, se ha creado el Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Dentro de este marco, también se ha avanzado muchísimo en la ventanilla única del sector público y también existe el desarrollo de la ventanilla única del sector privado llamado DR Trade. Son plataformas tecnológicas imprescindibles para reducir trámites y por ende también costos en los procesos de comercio exterior. Adicionalmente, tenemos la meta de convertirnos en un gran hub logístico con influencia regional. En procesos complejos como estos, no bastan los pronunciamientos iniciales y los decretos creando los marcos legales. Se necesita voluntad política y el impulso decidido del presidente. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Y cómo piensa usted impulsar estas iniciativas para lograr que el país sea líder en Latinoamérica en facilitación comercial, así como convertirnos en hub logístico de clase mundial? Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Sí, por supuesto, la República Dominicana suscribió el acuerdo de facilitación de comercio internacional planteado por la Organización Mundial de Comercio. Ya lo había dicho inicialmente y cuando finalmente países como Jordania, Chad, lograron suscribir el acuerdo en el año 2017, República Dominicana lo ratificó, lo reiteró. Entonces, por decreto presidencial se creó el Comité Nacional de Facilitación de Comercio con participación público-privada. Estamos completamente de acuerdo con que eso pueda existir. Con la finalidad de eliminar todas las trabas arancelarias, no arancelarias, aduanales, de burocratización, etcétera, para que realmente se produzca un flujo del comercio internacional en condiciones óptimas. Eso es de conveniencia para la República Dominicana que eso pueda ser. Y claro, en la medida en que tengamos esta plataforma tecnológica que facilita todo el proceso de tramitación aduanal, ¿verdad?, que no nos tomamos días para sacar una mercancía de los puertos o de las aduanas, cuando lo podemos hacer de manera ágil, eficaz y transparente, eso es magnífico. Hay un tema de imagen positiva para la República Dominicana. Y claro, todo eso crea condiciones para convertirnos en un hub logístico regional, que yo creo que debe ser una aspiración nacional en esta ola de transformaciones que debe tener la República Dominicana. Ahí está. Yo creo que teniendo ya puertos modernos, el puerto multimodal Caucedo, tenemos el puerto de Jaina, pensamos en la rehabilitación del puerto de Manzanillo, igual la rehabilitación del puerto de Barahona, estaría pendiente el puerto de San Pedro de Macorís, el puerto de Puerto Plata. O sea, nosotros tenemos ahí magníficas posibilidades de utilizar distintos puertos marítimos para convertirnos en ese hub de logística que la República Dominicana puede ser. La ubicación geográfica nos ayuda. Estamos en el centro del planeta. Todo converge hacia acá. Y el hecho de que ya tengamos esta práctica durante años, que es muy exitosa, porque el puerto multimodal Caucedo, que es un puerto marítimo privado, se ha expandido en el tiempo, ¿verdad? Inicialmente creo que tenía también una colaboración del puerto de Dubái, una época. Entonces, no cabe duda de que nosotros estamos en esas condiciones. Ahora hay que modernizar los procesos, hay que generar confianza, hay que crear los recursos humanos, hay que tecnificar, hay que profesionalizar para llevar a cabo este trabajo. Pero creo que es una gran iniciativa que usted, sé que está al frente de esto, yo le felicito, porque siento que es una magnífica iniciativa para colocar a la República Dominicana en una nueva dimensión, que tiene que ver con cumplir con estos acuerdos de Bali, de facilitación del comercio internacional, pero al mismo tiempo creando este hub logístico con nuestros puertos marítimos y nuestros aeropuertos, que también pueden servir para transporte de cargas y para servir de interconexión entre subregiones y otros lugares del mundo. Tenemos un poquito más de tiempo y voy a aprovechar para hacer una pregunta de seguimiento. Sí. Y es la siguiente que yo pienso ayuda mucho al comercio exterior. Y es, ¿cuál es su opinión sobre los tratados de libre comercio, los que no tenemos todavía? Me viene a la mente tal vez México
Y bueno, y muy en especial con nuestro vecino Haití, que es nuestro segundo socio comercial. ¿Cuál es su visión en ese sentido? Si deberíamos como país seguir ampliando en cuanto a tratados de libre comercio, si tienen beneficios, ¿qué nos podría decir en ese sentido? Para mí, el tratado de comercio ideal fue el CBI, el Caribbean Basin Initiative. ¿Por qué razón? Porque nos permitía el acceso al mercado de los Estados Unidos en condiciones de exención arancelaria sin que fuera recíproco. Eso cambió. Y ahora tenemos el DRCAFTA, que es libre comercio en una doble dirección. Siento que hasta ahora eso ha sido beneficioso para la República Dominicana, ha permitido efectivamente el acceso al mercado más importante del mundo en unas condiciones arancelarias preferenciales. Ahora, no puedo ocultar que hay preocupación en ciertos sectores de la vida nacional, sobre todo en el sector agropecuario, cuando empiece ese proceso de desmonte arancelario de sus productos agropecuarios, especialmente el sector arrocero. El sector arrocero abarca 14 provincias en la República Dominicana. Por lo que escucho de parte de ellos, y sé que es así, están dispuestos a competir. Lo único es que sienten una preocupación, y es que la producción de arroz, para citar un caso, en Estados Unidos, no siga beneficiándose de subsidios a la producción y a las exportaciones. Y esto así porque menciona usted el caso del vecino país de Haití. Haití también producía arroz. Cuando empezó a importar arroz de Arkansas, de mayor calidad, subsidiado, por tanto a un precio menor, la producción de arroz dejó de existir en Haití. Y los productores agrícolas haitianos vienen entonces a República Dominicana, a nuestras tierras arroceras. Entonces, ese ejemplo, ese recuerdo no es grato. 14 provincias dependen de la producción de arroz. Yo creo que estamos a tiempo, tal vez, de rediscutir el DRCAFTA en lo que tiene que ver con algunos productos agrícolas y tal vez extender el periodo de desmonte arancelario o recibir alguna ayuda técnica o eliminar los subsidios a la producción y exportación a Estados Unidos para que no haya una relación asimétrica en esa relación comercial internacional. De manera que sí, por supuesto, el EPA con Europa, magnífico. Ya tenemos con todo Centroamérica en el parte del DRCAFTA, donde no tenemos una balanza comercial favorable a nosotros, lo que nos obliga a tener que repensar nuestro vínculo inclusive de exportación e importación con esos países hermanos de Centroamérica. Con México tendríamos que pensarlo por igual. Es una economía de mayor tamaño que la nuestra, ¿dónde están nuestras ventajas comparativas y competitivas? De manera que siempre se puede pensar, pero hay que considerar cada sector de la economía nacional. No es un tratado de libre comercio para beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Tiene que ser una cosa que sea justa y que sea equitativa para todos. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Alexander y Dr. Fernández.